Vamos a grabar. Ahí quedamos, o sea, en la anterior, pero eso vamos a ver ahora. Quedamos en la mesa, ¿verdad? Eh, ok, sigamos entonces. ¿No? Vamos a ver ahora el gasto público. El gasto público. El gasto público nosotros dijimos que era todo lo que el sector público gastaba, ¿cierto? Esto era simple. Entonces, eh, ¿qué me pueden decir de este gráfico? O sea, olvídense porque mira, aquí está la variación del gasto, cómo varía el gasto respecto al año anterior, si sube, si baja, etcétera. Y cómo varía el PIB de un año al otro. Y abajo están distintos presidentes, distintos movimientos y el gráfico de arriba es la parte final de acá. Ahora, ¿qué me pueden decir de este gráfico independiente de lo que esté midiendo? Fíjense que está midiendo PIB y variación del gasto. Entonces, ¿qué es lo que me podrían decir de particular de un gráfico como este? ¿Qué le llama la atención? ¿Llama la atención algo? O nada. Insisto, independiente de lo que esté midiendo, si ustedes ven este gráfico, si le pusieran un gráfico donde le ponen estas dos líneas distintas y lo miran. ¿Qué tiene como de particular? Mucha diferencia entre una y otra. Eh, Desde el 2009. ¿Ya? Ahí algo pasa el 2009, ¿no es cierto? Pero además de eso, si uno mira las dos juntas, ¿qué tiene de particular? ¿Nada más? ¿Lo demás? Ah, muy bien. Obviamente, ¿no es cierto? Eso uno se puede, uno se da cuenta de eso. Es como que fuera un espejo, ¿no es cierto? Cuando una baja, la otra sube, etcétera. Entonces, efectivamente, eso es lo que pasa. Entonces, la línea azul es la variación en el PIB. Lo que está diciendo, veamos desde el año 2004 en adelante, que es mucho más claro. Cuando el PIB empieza a caer, el año 2004 en adelante, cuando el PIB empieza a caer, el gasto empieza a subir, gasto público. Luego viene la crisis subprime y la economía cae mucho, bueno, el gasto sube mucho. Pero cuando ya la economía se recupera, el gasto tiene que caer. Y sigue recuperándose, sigue cayendo. Lo mismo acá, la economía va cayendo, sube el gasto. La economía empieza a recuperar, el gasto empieza a caer. Entonces, efectivamente, van como en sentidos contrarios. Y esto tiene que ver con la política que se llama y que se dice que el gasto público es contracíclico. Nosotros vimos el ciclo de la economía. Los ciclos eran ese gráfico que era, para no volver, era así. Este era el tiempo, este era el PIB, y esto era así. ¿Se acuerdan? Era un gráfico así. Que la economía crece, llega a la cima, cae, entra en depresión, después cae, toca fondo acá y después vuelve a crecer. Eso era cíclico, la economía era cíclica. Bueno, lo que hace el gasto es que va contra el ciclo, ¿no? Es decir, si se mueve de la manera que está ahí, lo que hace es que cuando la economía va creciendo, el gasto público tiene que ir cayendo. Cuando la economía empieza a caer, el gasto público tiene que subir. Cuando de nuevo empieza a subir,
el gasto público tiene que caer. Entonces va contra el ciclo, va en sentido contrario al ciclo económico. A eso se refiere. ¿Qué significa esto? Significa y estas son formas que pueden servir mucho, no solo para el país, sino que para las familias. Cuando ustedes sean más grandes y tengan familia, eh, esto puede ser una muy buena técnica, porque esta es una decisión que tomamos como país hace mucho tiempo, ¿ya? Y dijimos, mira, cuando nos vaya bien, cuando el país crezca mucho, cuando tengamos más ingresos, porque el cobre está más caro, porque hay más actividad económica, se cobran más impuestos, entonces hay mucha plata, eh, vamos a ahorrar. O sea, vamos a colocarnos una trayectoria de crecimiento, una trayectoria de crecimiento, pero si cualquier cosa que sobrepase ese gasto, lo vamos a ahorrar. Te lo explico a nivel familiar primero. Pensemos que ustedes son de una familia de 1,5 millones, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que dados sus ingresos, los suyos, los de su pareja, dicen, bueno, nosotros formamos una familia y gastamos todo lo que gastamos entre el colegio, comida, diversión, la cuota del auto, comprando nuestra casa, etcétera, lo que sea, todo lo que gastan, todo, eh, necesitan 1,5 millones para vivir, por decir algo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo soy una familia de 1,5 millones. Entonces dicen, bueno, pero queremos ir creciendo. Ojalá con este auto, bueno, a lo mejor más adelante nos compramos otro o nos compramos uno mejor. Queremos que nuestros hijos empiecen a tomar clases de, no sé, de karate, por decir algo, más adelante. Entonces queremos ir mejorando en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, ojalá vayamos ganando más que eso, ¿ya? Y así hacia arriba, en el tiempo, ojalá que sigamos en esa senda. Ese es como el gráfico del crecimiento que tenemos ahí abajo. Eh, ¿qué va- y, y ustedes entonces están acostumbrados a vivir de esa manera. Y además tratar de ir mejorando. Pero puede pasar de que ustedes, por ejemplo, trabajen en ventas o en la misma profesión que están eligiendo, y que de repente les vaya súper bien, pues, y que ganen unos juicios donde les llegue mucha plata. Un buen juicio, y a lo mejor les llega mucha plata. Más del 1,5 millones. Se les llegan ese mes 3 millones. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Vamos contra el ciclo. Cuando nos va bien, ahorramos. Entonces gastamos el 1,5 millones que necesitamos para vivir y el otro 1,5 millones lo ahorramos. ¿Por qué? Porque puede haber un mes, o puede venir una pandemia como lo que nos pasó ahora, en que su ingreso baje a 500.000 pesos. Entonces cuando baja a 500.000 pesos, tú dices, ah, pero yo cuando me fue bien ahorré, por lo tanto tomamos esos ahorros que son precisamente para estos momentos de vacas flacas. Y saquemos parte de esos ahorros, porque me fue bien varias veces, lo tenemos guardado, y no cambiemos nada de lo que estamos haciendo. O sea, no saquemos a los niños de karate, no vamos a tener que vender helado, no sé, no vamos a tener que dejar de pedir una pizza y no cocinar todos los viernes en la casa, o lo que hacíamos los viernes o los domingos, comprábamos comida. Vamos a seguir viviendo de la misma manera, o muy parecido. ¿Por qué? Porque teníamos ahorrado plata para cuando no nos fuera tan bien. Esa es la idea detrás de lo que hicimos nosotros como país. Dijimos, cuando nos vaya bien, ahorramos, cuando nos vaya mal, desahorramos o gastamos más. ¿Dónde sacamos? Bueno, de los ingresos que tenemos. ¿Se entiende la lógica? Por eso es como inverso, como ustedes decían ese gráfico. Ya vamos a explicar más adelante por qué cuando el gobierno, cuando los privados comienzan a aumentar el- la actividad económica, ¿ya? Que es, por ejemplo, lo que podemos ver aquí, cuando empieza a aumentar la actividad económica, empieza a recuperarse la actividad económica, el Estado tiene
que gastar menos. Más adelante vamos a entender por qué tiene que hacerlo. Es que quiera, es que tiene que hacerlo. Eh, Ahora, en Chile, nosotros hemos gastado, ahora nos estamos gastando, por ejemplo, algunos ahorros que tenemos. Pero yo les voy a explicar cómo funciona esto a través de esto que está aquí. La política de gasto y su balance estructural consiste en estimar los ingresos del gobierno central, ajustándolo por el ciclo económico y consecuentemente autorizar un gasto público consistente con dichos ingresos. ¿A qué se refiere esto? La línea roja que está ahí son lo que dice ahí abajo ingresos estructurales. ¿Qué significa eso? Que se hace una estimación, los gobiernos hacen una estimación de cuáles van a ser los ingresos estructurales de la economía. ¿A qué se refiere con eso? Eh, de largo plazo, no con la mirada de qué puede pasar mañana. Por ejemplo, alguien podría decir, mira, dado que va a ganar, a lo mejor va a ganar Biden y no Trump, la economía de Estados Unidos a lo mejor va a caer. Entonces eso implica que vamos a vender menos y vamos a tener menos ingresos los chilenos. No, lo que dice es de largo plazo. O sea, eso puede ser una vez, va a caer, pero ¿qué esperamos? Que la economía chilena, que la economía de Estados Unidos sea una economía que se ve robusta, que está funcionando bien. Entonces, claro, los temas electorales puede que baje un poco, pero después a largo plazo, ¿qué le va a pasar? No, va a crecer. Ah, ya, eso es lo que nos interesa. Lo mismo con el precio del cobre. Por ejemplo, el precio del cobre hoy día está subiendo, hace mucho tiempo que nos pasaba los $3 la libra, está como en $3.15. Pero ¿por qué es eso? Por temas puntuales, no es una cosa de largo plazo. El precio debiera estar más abajo. ¿Y por qué está tan alto? Porque hay algunas empresas mineras, especialmente en Chile, que somos un actor relevante en el mundo, lo único que somos relevantes en el mundo, eh, y, y algunas empresas chilenas están en huelga, como les conté yo, ¿no? La minera, ¿cómo se llama? Candelaria. La minera Candelaria está en huelga. Parece que les conté la clase pasada, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Pero esa minera está en huelga porque los trabajadores no aceptaron el bono, término de conflicto, después de la negociación colectiva. Los trabajadores sindicatos no aceptaron el bono de 11 millones de pesos para cada uno, más 2 millones de pesos de un crédito blando, más un contrato a 2 años, sí o sí. O sea, no importa lo que pase, 2 años de contrato. Y no lo lograron, por lo tanto, eh, están en huelga y las faenas están paradas. Entonces, la menor cantidad de cobre en el mundo ha hecho que el precio suba. Entonces, eso es coyuntural. Eso si se soluciona, eso va a cambiar rápidamente. Entonces, estimación de precios de largo plazo. Y así, todos los ingresos de largo plazo, qué va a pasar con el crecimiento de la economía chilena, por lo tanto, más o menos se tratan de calcular cuánto vamos a recaudar en impuestos a la renta, en impuestos de primera categoría, segunda categoría, etcétera. Esa es la línea roja que está aquí. Esa ha sido la estimación de los ingresos estructurales de la economía. La barra azul es lo que hemos gastado. Entonces el gasto se planifica el gasto de acuerdo a los ingresos estructurales. Fíjense que sigue la línea de los ingresos estructurales, ¿ya? Sigue la tendencia. Cuando va cayendo los ingresos estructurales, el gasto se ajusta a esa línea. Aquí en este gráfico se nos salió de la línea en alguna parte, ¿no es cierto? Eh, Denme un segundo, porfa. Denme un segundo.
Disculpe, ¿ah? Tenía un problema que solucionar. Lo tenía que hacer ahora. Ya. Entonces, sigamos en lo que estaba. Eh, entonces se hace, este gasto se hace de acuerdo a este ingreso estructural. Si se dan cuenta, el 2009, 2010, ahí hubo una crisis, por lo tanto nos salimos un poco de eso. ¿Ya? En este contracíclico que hablamos y lo que lo vimos de hecho acá, que en el 2009 tuvimos que gastar más porque vino esto. Y además, y en el 2010 también nos pasamos porque tuvimos el terremoto. ¿Ya? Sumémosle eso, digamos. Ahora, la línea verde son los ingresos efectivos. ¿Qué quiere decir eso? Porque la roja es una estimación. Digo, bueno, estos van a ser mis ingresos, estos vienen a ser mis ingresos, de acuerdo a eso voy a gastar, pero después de eso veamos cuánto realmente se recaudó ese año. Entonces, ¿qué pasó? Si vamos al 2001-2002, si se dan cuenta ahí en ese gráfico, que supusimos que íbamos a tener más ingresos de lo que creímos. Por lo tanto, desahorramos. O sea, los ingresos fueron menores al gasto y menores a lo que creíamos. Por lo tanto, en ese teníamos dos opciones: o nos comemos los ahorros que teníamos de antes o nos endeudamos para poder gastar más. Igual que una familia. Si la familia está gastando más de los ingresos que tiene, es porque o pidió un crédito o usó tarjetas de crédito, ese tipo de cosas, o sacó ahorros que tenía. Aquí pasa lo mismo a nivel de país. Sin embargo, a partir del año 2004, si se dan cuenta, nosotros estimamos que la economía iba a andar peor de lo que anduvo en términos de ingresos para el Estado, ¿ah? Y por lo tanto, nos generó toda esta brecha aquí de puro ahorro, puro ahorro. Estuvimos muchos años, si uno piensa, prácticamente el 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. O sea, tuvimos 5 años con unos tremendos ingresos, ahorrando mucha plata. Y eso, de hecho, fíjense que aquí en el año 2009 tuvimos elecciones. Aquí gana Piñera, pierde Michelle Bachelet, aquí asume Piñera recién con el terremoto, ¿no es cierto? Y aquí, el- ¿alguien sabe quién era el ministro de, no creo, el ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda era Andrés Velasco, ¿lo conocen? ¿Conocen a Andrés Velasco? ¿Alguien le suena? Sí. Bueno, y el Andrés Velasco, él era el, el que manejaba las lucas finalmente, el ministro de Hacienda, el que maneja las lucas de cada gobierno, de los gobiernos, los ministros de Hacienda. Y a él muchos de su partido, de la concertación en ese minuto, se le, se le achaca que lo culpan a él de haber perdido la elección. ¿Por qué? Porque él fue ministro aquí varios años. Porque cuando se acercan las elecciones, le empiezan a pedir que gaste más. Y llevamos tanto rato ahorrando que le dicen, bueno, tenemos la billetera llenita, gastemos. Porque si gastamos más, podemos hacer más cosas y eventualmente la gente nos da el voto. Hacemos más metros y hacemos más hospitales, etcétera, inauguramos más cosas, entonces podemos tener más votos. Y él dijo, no, nosotros nos obligamos, tenemos que ser responsables porque nosotros dijimos que si nos iba bien, íbamos a ahorrar esa plata porque en algún minuto nos va a ir mal. Y hay varios que no se lo perdonan hasta el día de hoy. Por ejemplo, Vidal, el, el Vidal vocero, también lo conocen, ¿no? Bueno, Vidal
No se habla con Andrés Velasco, ¿ya? No se habla. Eh, por lo mismo, que le echa la culpa a él de haber perdido esa elección. Ahora, fue muy, si se dan cuenta, los ingresos cayeron fuertemente después de eso. Y gracias a eso, y a los además, los anteriores también ministros de Hacienda, que nosotros salimos muy rápido de esta crisis. La crisis subprime, ya habíamos visto cómo salimos de la crisis muy rápido. Y otros países no, o sea, para que ustedes hagan una idea, parece que lo dijimos la otra vez, pero Grecia salió hace 2 años, España estuvo debe haber estado 6, 7 años en crisis, lo mismo que muchos otros países, Portugal, eh, Italia, etcétera, son países que estuvieron mucho tiempo con la crisis subprime, afectados. Nosotros salimos muy rápido, bueno, porque teníamos ahorro, porque estábamos en una buena posición financiera, nos permitió endeudarnos, nos permitió consumirnos los ahorros fácilmente. Entonces, eh, y eso siguió hacia adelante. Los ministros de Hacienda que vinieron, todos los gobiernos hasta ahora, de alguna manera hemos hecho eso. Lo que pasa es que no nos ha ido tan bien. Entonces hemos tenido que empezar a gastar. Pero hemos sido muy responsables y por eso hoy día también la crisis subprime, perdón, la crisis del COVID, la estamos pasando como la estamos pasando. Aquí nosotros de repente alegamos por cosas, pero tenemos que mirar al resto también. De repente es bueno compararse porque no somos un país rico, primero. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, si miramos alrededor, el vecindario, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera, eh, las ayudas que ellos han ido a entregar a las empresas, a las personas, es nada al lado de lo que hemos hecho nosotros. No han hecho, o sea, en Argentina el ingreso familiar de emergencia fue de 100 lucas. Ese fue el aporte del Estado, el equivalente a 100 lucas no es. Y eso sería todo. Eh, lo mismo a las empresas. A las empresas ni siquiera, a las empresas en Argentina le subieron los impuestos. O sea, una cuestión al revés. Entonces, en muchos países no tienen porque no pueden hacerlo porque no tienen plata. Entonces, hemos sido súper responsables y eso nos ha ayudado a que muchas de estas crisis las superemos relativamente rápido. Crisis como esta, les aseguro, o sea, claramente, ustedes lo pueden ver a las noticias todos los días, que genera estrago eh, a nivel mundial. O sea, no es una cuestión que nadie estaba preparado para una cosa como esta. Nadie. Todos dicen Uruguay lo manejó mejor. Uruguay, la cantidad de gente que vive en la calle en Uruguay eh, aumentó al doble. Uruguay es un país que ha tenido muy pocos casos, bueno, son poquitos, son 3 millones de personas, el 40% de Santiago, ese es todo Uruguay, pero tuvieron pocos muertos, son menos, más fácil manejarlo, además están todos bastante cerquitas unos de otros, y, pero la cantidad de gente que hoy día vive en la calle es el doble que la que había antes, ¿ya? Entonces, la pobreza va a aumentar en todos lados, es bien complejo, pero lo hemos manejado relativamente bien, estamos mucho mejor que otros países en términos de ingresos, de financiero, digamos, ¿no? Financiero económico, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Aquí está el año 2009, pero sí tiene más hacia adelante. Si se dan cuenta, la economía creció, y este es el PIB efectivo, rápidamente crecimos, de ahí seguimos creciendo, y el gasto fue aquí menor que antes, o sea, de nuevo, súper responsable, porque la economía creció mucho, y lo que hicimos después, el año 2010, 2011, fue gastar menos que antes, ¿ya? Fue cayendo, cayendo, pero incluso a niveles negativos. Porque, ojo con esto, aquí lo que estamos diciendo, por ejemplo, para que ustedes vean, se va a entender el gráfico. Este es el gasto público efectivo. Lo que dice es que el año 2009 creció respecto al año 2008 en un 7, algo por ciento. Acá, 7, algo por ciento.
creció el gasto público. En el 2010 fue acá, lo que quiere decir que el gasto público creció respecto al año 2009, pero solo en un 0,5%, más o menos. ¿Qué es lo que pasa el 2011? El 2011 el gasto fue, aquí sí que fue menos que el año anterior, negativo, menos 1, algo. El año siguiente, que fíjense que el PIB empezó a caer, ya fue menos, pero no mucho menos. Sin embargo, después seguimos ahorrando, seguimos gastando. Aquí ya nada que hacer, la economía bajó mucho, entonces empezamos a gastar, a aumentar el gasto al año anterior. Eso así se lee. ¿Dudas con eso? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? Parece que no. Digamos. Política de gasto. Lo mismo. Si se dan cuenta, contracíclico. El gasto efectivo, el rojo, y los ingresos estructurales. Es lo mismo al final. Hablemos de esto. Riesgo país. Lo voy a leer primero y después les voy a explicar de qué se trata. Riesgo que se asume al mantener o comprometer recursos en algún país extranjero por los eventuales impedimentos para obtener su recuperación debido a los factores que afectan globalmente al país objetivo, distintos del riesgo de crédito u otros riesgos propios de las operaciones realizadas con sus residentes, cuyo análisis y reconocimiento contable se realiza con prescindencia de consideraciones relativas a eventuales dificultades en la repatriación de los recursos y que son ajenas a la liquidez, solvencia o comportamiento de las contrapartes. Es decir, eh, el riesgo país es la probabilidad finalmente, ¿ah?, de que los compromisos financieros no se paguen. Eso es. ¿Ya? Eh, ajenos esto es como, todos los créditos tienen un riesgo. ¿Ya? Todos los créditos tienen un riesgo. Pero esto es con cosas distintas a, a las cosas inherentes por ejemplo, una empresa, cualquier empresa, puede pedir un crédito y porque tiene un problema de liquidez, de cualquier problema, una familia puede tener muchos bienes, etcétera, pero se enferma un hijo, hay un accidente, lo echan de la pega, bueno, hay un riesgo asociado de que no me pueda pagar. Eso está en el crédito, eso está en la tasa de interés del crédito. Pero aparte de eso, hay otros riesgos que no tienen que ver con eso. ¿Ah? Por ejemplo, que haya una guerra civil en el país. Por ejemplo, el caso de Chile. Chile es un país que tiene, por ejemplo, tal como lo acabamos de ver, tiene ahorros, tiene una baja deuda, una relativamente baja deuda a nivel de Estado en el mundo. Es un país que produce bien, que hemos crecido poco, saquemos la pandemia de lado porque eso ha caído la economía en el mundo, pero sin la pandemia estábamos creciendo poco, pero teníamos potencial de crecimiento. eh, Hemos pasado por periodos donde crecemos más. Entonces, somos un país responsable, por decirlo así. Llevamos muchos años siendo responsables en términos macroeconómicos. Entonces, somos una persona que, somos un país, perdón, que se puede endeudar relativamente barato en el mundo. Pero desde el 19 de octubre pasado, el año pasado, el 18 de octubre pasado, eh, el riesgo país subió. Me cuenta que eso no tiene nada que ver con que si somos responsables o no a pagar nuestras deudas. Porque lo que están viendo desde afuera nos están diciendo eh, alguna posibilidad de que estas deudas eventualmente no se paguen, una posibilidad mayor.
una probabilidad un poco mayor que antes. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué puede terminar esto. Cuando pasó lo del 18 de octubre, no sabemos en qué va a terminar. ¿Por cuánto tiempo va a estar así? ¿Por cuánto tiempo van a saquear negocios? ¿Por cuánto tiempo van a quemar otros negocios? Etcétera. Entonces, ¿se irán a poner de acuerdo? ¿No se irán a poner de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Todas esas cosas hacen que el riesgo del país suba, ¿ya? Que es la probabilidad de que eventualmente no se paguen las cosas. Eso es. Eh, Dice, el riesgo país comprende el riesgo soberano y el riesgo de transferencia. El riesgo como el estructural de la economía, así como qué va a pasar, y el otro es que la plata realmente no pueda irse de un lado a otro. En el caso de las operaciones de crédito, dice, el primero corresponde a las dificultades que podrían presentarse para ejercer acciones contra el prestatario o último obligado al pago por razones de soberanía. Ya le voy a explicar eso. En tanto que el segundo se refiere a la incapacidad general de generar la capacidad general de los deudores de un país para hacer frente a sus obligaciones con acreedores extranjeros por carecer de divisas. Una opción es que no podamos tener, le pedimos, por ejemplo, al Banco Mundial, le pedimos plata, ¿no? A un banco extranjero, cualquiera, Banco of America. Entonces, el Estado se puede endeudar con ellos y decir, ya, présteme, no sé, 10.000 millones de dólares, nos presta. El riesgo de transferencia es que yo no pueda pagarle. ¿Por qué? Porque no tengo cómo comprar dólares, le tengo que ir pagando en dólares las cuotas. No tengo cómo hacerlo, por lo tanto me quedé sin plata y finalmente no puedo pagar. Pero el riesgo soberano tiene que ver con que yo, por ejemplo, ¿qué riesgo hay de que de repente el país diga, ¿saben qué? No les voy a pagar. Y dice, pero ¿cómo nos va a pagar si nos debe? No, no les voy a pagar nomás. Y ese banco está en Estados Unidos, en este caso, en este ejemplo en particular. Ese banco está en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo me va a demandar, por ejemplo, que si yo, Carlos Smith, le debo al Banco de Chile y no le pago, ¿qué es el Banco de Chile? Decimos que le pedí por una casa, me compré una casa, todavía estoy pagando, y dejo de pagar. ¿Qué va a hacer el Banco de Chile? Lo que va a hacer es un juicio ejecutivo, va a decir, bueno, usted tiene una casa, y no es suya porque usted me la debe a mí. Como no he terminado de pagarla, efectivamente voy a rematar su casa. Pues es un remate, usted todavía me debe 50 millones, la casa la voy a rematar en, si sale, dado el precio, el avalúo, etcétera, la voy a rematar en 80 millones, pero en realidad la casa vale como 150. La voy a rematar en 80, de los cuales usted me debe 50 y yo le voy a pasar los otros 30. ¿Ya? En el caso que sea ese, porque si en el otro caso de que todavía le debo 100, la casa la puedo rematar en 80, le digo, ya, bueno, no importa, yo le voy a rematar en 80, me voy a hacer de la casa y es lo que podemos hacer, no nada más que hacer. Eso va a hacer. Y puede colocar un juicio. Vamos a ir a un juicio largo y ahí se podría llegar a eso. ¿Cómo lo hace un banco de Estados Unidos para cobrarle al gobierno de Chile? ¿Cómo los cobra? ¿Cómo puede demandar al gobierno? No es fácil, no es fácil porque además el Estado de Chile, o sea, si va a los tribunales, bueno, los tribunales son parte del Estado de Chile. Entonces, hay un riesgo que pase eso, como lo que pasó en Argentina. En Argentina debían mucha plata a muchos fondos internacionales, hablando del año 2000 más, un poquito antes. Bueno, esas deudas son de antes, pero eh, los gobiernos pueden vender un bono. ¿Un bono qué es lo que es? Es un papel
que dice que yo le debo plata a alguien y que me comprometo a pagarle en X cuotas a cierta tasa de interés. Eso es. Y los gobiernos emiten eso. Hay empresas que también lo hacen, no cualquiera le van a comprar un bono, pero empresas grandes lo hacen, empresas como CMPC, empresas como Copec, como Arauco, son empresas que emiten bonos a nivel internacional y nacional, y el que quiera los compra, y finalmente es deuda. La empresa se compromete a pagar. Son empresas que tienen saldo, por eso las compran. O sea, si imagínense, no sé, pensemos en una empresa más chica, no sé, la empresa Ripley. Si Ripley saca un bono, nadie se lo compra. Dice, pero ¿por qué si tiene tantas tiendas? No, porque es súper riesgoso ese. Hay una alta probabilidad de que una crisis como esta, Ripley termine quebrando. Así como quebró Johnson en su minuto, eh, termine quebrando. Entonces, y después no me paga. Mientras que estas otras empresas grandes sí se los compran. Bueno, a los estados también se los compran, pero hay un riesgo asociado. Argentina tenía deudas en distintas partes, muchos de ellos de repente son grandes inversionistas que se juntan en un fondo de inversión, ¿ah? Grandes inversionistas del mundo, gente que tiene mucha plata, que pone mucha plata en un fondo, y estos fondos empiezan a buscar distintos papeles financieros de este tipo de deuda en el mundo, además de bancos y además de otros países, etc. ¿Y qué es lo que pasó? Quien llega a Kirchner estaba con un problema parecido al de ahora en términos de que había mucho desempleo, no tenían de dónde sacar plata porque ya estaban muy endeudados, se les cobraba muy caro. Finalmente, la decisión que toman es que no van a pagar. Y le avisan a todos sus acreedores, a todos los que le tenían bono, tenían un pedazo de papel que decía que el Estado les iba a pagar, le dicen, no les vamos a pagar. Y por supuesto que todos ellos dijeron, pero ¿cómo nos va a pagar si usted se comprometió? Aquí está su nombre, su nombre como Estado. República Argentina dice aquí que me va a pagar. Sí, pero ahora yo le aviso que no le voy a pagar. Y ante eso, nada que hacer. No hay mucho que hacer. Entonces, ese es el riesgo soberano, de que llegue alguien y que diga eso. Bueno, en Chile ese es relativamente bajo, hasta ahora, porque que llevamos varios años, varias décadas ya, desde el 90 en adelante, incluso desde antes, eh, hemos sido muy responsables en eso, en que los países, que hemos pagado nuestra deuda, nunca nos hemos atrasado, nunca nos íbamos sobreendeudado, o sea, nos hemos portado bien, por lo tanto, ese riesgo es bajo. Los mercados internacionales dicen uno, Chile es gente responsable, entonces les cobramos barato, compramos sus papeles sin ningún problema, no hay problema. No está en un buen barrio, eso siempre lo han dicho. O sea, es el que le va bien, pero tiene vecinos en general, así en el barrio donde vive, es un barrio bastante malo desde el punto de vista financiero, de responsabilidad, etcétera. Pero ellos se han portado bien y se han portado bien por muchos años. Argentina dice esto y después de tanto que, por supuesto, que también es un problema para la Argentina porque se te cierran inmediatamente todas las líneas de crédito posibles. Entonces, ellos dicen, ya, mira, vamos a llegar lleguemos a un acuerdo, dice. No puedo pagarles todo. Me ofrezco pagar 30% de lo que les debo. ¿A usted le debo 100? Bueno, le pago 30. Tómelo o déjelo. Y en cuotas, en cómodas cuotas mensuales, por supuesto, por muchos años. Tómelo o déjelo. No le pago nada, no le pago el 30%. ¿Qué elegirían ustedes? Pensemos que le deben a ustedes 100 millones a alguien. Le dice, mira, te pago 30, no te pago nada. ¿Qué decides? Y esos 30 te los voy a pagar en 60 cuotas. ¿Qué elegirían?
varios de ellos, de los acreedores, de los que tenían los papeles y no la plata, Argentina les debía plata, hicieron lo mismo que dijeron ustedes. Dijeron ya, ok, entre nada, porque al principio era nada para todos. Después dijeron ya, entre no tener nada y esto, prefiero esto. Supongo que ahora cumplirá, pues, eso es lo otro. Varios dijeron ya, ok, 30, 30%. Pero otros dijeron no, me debís 100. Yo quiero mis 100. Lo quiero con los intereses que corresponden. Si ya está atrasado, etcétera, bueno, todos los intereses, porque aquí estamos hablando no de 100 lucas, estamos hablando ni de 100 millones, estamos hablando de, pueden ser 100 millones, pero pueden ser de dólares, no pueden ser 100, pueden ser 100.000, es mucha plata. Entonces los tipos dijeron, muchos de ellos dijeron, no, yo quiero que me pagues todo, yo te presté 100, yo quiero los 100 más los intereses. Y a esos, Cristina Fernández y el gobierno, en realidad el gobierno de su ex marido, digamos, su esposo que murió, Kirchner, le llamaron los fondos buitres. Es el nombre que le pusieron ellos porque dijeron que estaban unos buitres que querían aprovecharse de Argentina, digamos, ¿no? Siendo que le habían prestado plata de alguna manera y querían lo suyo nomás. Lo que sí es que le estaban cobrando una alta tasa de interés por atrasarse. Ahora, lo que le pasa a cualquier persona que se atrasa en cualquier parte, digamos. Nada muy distinto. Y además, todo estaba en el contrato que firmaron. Entonces, pero ellos le llamaban los fondos buitres. Bueno, estas personas efectivamente no pueden sacar nada con ir a poner una querella en el gobierno, los tribunales argentinos, porque de alguna manera lo manejaban ellos mismos. O sea, era. Entonces, finalmente, ¿qué hicieron estas personas? Le pusieron querella en distintas partes. ¿Dónde estaban? Trataron de recuperar su plata por la vía judicial, pero lo hacían, por ejemplo, poner una demanda contra el Estado argentino en Estados Unidos, en Chile, en distintas partes, porque los distintos personas que tenían bonos, parte de esos bonos, le pusieron en distintas partes del mundo donde ellos vivían, eh, ¿cómo se llama? Juicios contra Argentina. ¿Cuál es la idea de eso? Que ellos puedan recuperar parte de la plata ante cualquier, que además es una forma de decir, mira, si, si algún bien puedo confiscarlo, bueno, también lo hago, ¿no? Yo quiero que me paguen. Pero ¿qué pasó? Si ustedes miran cuando viene todo esto, Argentina, a toda esa gente, estamos hablando del año 2000, 2001, por ahí, toda esa gente que renegoció su deuda, hasta el día de hoy le sigue pagando en cuota y ha pagado su cuota. O sea, a todos los que renegociaron, a todos estos que les ofreció el 30% y renegociaron y dijeron que sí, ya ha pagado bien. No ha caído en deuda hace poco. La verdad es que hace un mes atrás sí tuvo un problema y renegoció de nuevo y lo solucionó. Pero las ha ido pagando. El tema es que los fondos buitres siguen en la misma. Y si ustedes se dan cuenta, Cristina, cuando venía a Chile, y todos los presidentes hasta el día de hoy, cuando vienen a Chile o a cualquier otro lado, ¿en qué viajan? No sé si lo han visto alguna vez. ¿Lo han visto alguna vez? ¿No? Eh, Viajan por ejemplo, cuando el viaje era corto, cuando venían como Argentina o Buenos Aires queda muy cerca de Chile, y un viaje de 2 horas en avión, lo hacían en un jet privado, ¿no? Arrendaban un avión. Ustedes saben que Estados Unidos tiene un avión que es del Estado, que es donde viaja el presidente. ¿Lo conocen o no? ¿Saben cómo se llama?
el Air Force. ¿Air Force? ¿Solamente Air Force? Falta algo. Air Force One, efectivamente. Así se llama, Air Force One. Eh, Argentina, no quería ser menos, también tenía un avión presidencial. Eh, ¿Saben cómo se llama? Uy, ¿se imaginan cómo se llama? Se llamaba Tango Uno. ¿No? Se llamaba Tango Uno. Y ese era el que viajaban los presidentes para todos lados. ¿No? Chile alguna vez tuvo uno, no, creo que no tenía nombre, pero eh, tenía, pero en algún minuto de alguna crisis de austeridad dijeron no vamos a tener un avión presidencial, ¿para qué? ¿Para qué gastar plata si al final ocupaban re poco? Eh, Finalmente se trasladan a veces en vuelos comerciales, mejor arrendar uno para cada vez que había que salir. O de la fuerza. Entonces, el, el Tango uno salían, ya no lo usaban. A partir del 2001, cada vez que viajaban, o sea, un cambio mando, alguna cosa, viajaban en aviones, rentaban. Es como que fueron de LAN, le dijeron, está riendo un avión solo para nosotros, en que tenga primera clase, que sé yo, dónde va el presidente, dónde van los periodistas, dónde van los parlamentarios, que sé yo, cuando van a distintas cosas. Eh, y, pero arrendémoslo. O sea, es de una empresa privada, ¿ya? O arrendamos un jet, vamos poquito, vamos y volvemos. ¿Sí? Pero empresas privadas. ¿Por qué hacían eso? Porque si estos fondos buitres lo quisieron poner querellas contra el gobierno argentino en parte del mundo. Por lo tanto, si ese avión llegaba a Chile, llegaba a Brasil, llegaba a cualquier... Había alguna posibilidad de que algunos de esos que estaban querellándose por estafa, digamos, de alguna manera, que le deben plata al gobierno de Argentina, a la República Argentina, podían pedir embargar el avión. Así como te embarga, como lo que hablábamos de la casa, yo podría pedir ese avión mientras estuviera aquí, voy a un juez, solicito la orden de embargo y si el juez la da, ese avión se tiene que quedar ahí. Eventualmente podrían llegar en algún minuto a decir, bueno, rematamos el avión y le pasamos lo que le deben y le devolvemos lo que le sobra para ellos. Entonces, ante eso, empezaron a no viajar en el avión. De hecho, empezaron a viajar en el avión terminó ya no teniendo el Tango uno. De hecho, hace poquito, estoy hablando la semana pasada, salió una idea por ahí en Argentina de poder volver a tener un avión, ¿no? Pero no creo que les resulte. Otro ejemplo es que ellos tienen un buque escuela, que es como la Esmeralda nuestra, ¿no es cierto? La Esmeralda es el buque escuela que recorre en el mundo una vez al año, ¿no es cierto? Eh, Salen a dar una vuelta al mundo los que se van a graduar. Bueno, ellos tienen lo mismo, no sé cómo se llama el buque, pero en su vuelta al mundo pasó por África, en el Congo, paran, ¿ya? En una de las partes donde ellos tienen que parar, paran en el Congo y el barco es requisado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había una querella en el Congo contra de Argentina por estos fondos buitres, digamos. Y un juez dictó que había que confiscar el barco. Los marinos tuvieron que volverse en avión y el barco estuvo ahí un par de meses. Luego, por temas ya más diplomáticos, lograron que soltaran el barco y el barco se pudo venir. Pero estuvo meses el barco ahí confiscado por el Estado, por el Poder Judicial. Entonces, olvídense cómo fue para el Estado la situación, digamos, en términos de su imagen a nivel mundial, digamos. Que le hayan confiscado el barco escuela
porque no han pagado una deuda. Entonces, eso es el riesgo país. Vamos a hablar más en detalle ya en los gráficos sobre el riesgo país. Hablemos ahora, o hagamos un break de 5 minutos y seguimos con el IPC, ¿te parece? Ya, 5 minutos, a partir de ahora. Y volvemos. Voy a tener la grabación y después hacemos otra.